Bien, entonces la clase pasada habíamos finalizado el ejercicio 15, ¿sí? Habíamos hecho cálculos de probabilidades puntuales, por ejemplo, probabilidad de x que sea igual a uno y también las acumuladas. Probabilidad, ¿sí? Esta f de acumuladas 3 quiere decir sumar 0, 1, 2, 3, ¿sí? Otra cosa que es importante recordar es que estamos con variables discretas, ¿sí? O sea que necesitamos contar, ¿sí? Estamos con funciones discretas. Bien. Entonces la ventaja de Poisson es que podíamos usar tablas, ¿sí? Podíamos usar tablas y la última actividad hicimos el ABC calculando con las tablas. Bien, vamos a empezar con el ejercicio 16. Entonces dice, calcula la función de probabilidad de Poisson para mu igual a 0,5 y represéntala gráficamente. ¿Es más o menos simétrica esta distribución? Bien, entonces vamos a abrir. Vamos por aquí. Bien. Fíjense que el práctico me dice para un mu, o sea, para una media igual a 0,5. Y la característica que tenía esta distribución de Poisson es que el lambda representaba el mu, o la esperanza, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Es una de las características que habíamos comentado al inicio. Por lo tanto, me pide que calcule la función. No me dice para qué valor puntual, como me pide la gráfica de la forma de la función, entonces lo que vamos a hacer es calcular para 0, para 1, para 2, para 3, y vamos armando la gráfica. ¿Bien? Entonces, acá no se olviden que esto viene a representar mi lambda, porque lambda es igual a la esperanza o igual a la mu, ¿bien? Para la variable. Entonces recuerden que esta es la función x se distribuye Poisson con un único parámetro. El único parámetro justamente es lambda y la función, ¿sí? Para las probabilidades puntuales es el número e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x sobre factorial de x. Acá otra cosa interesante es que esto es una distribución para un proceso infinito, ¿sí? No tiene cota superior, ¿sí? Bueno, entonces, utilizando la forma de la función, vamos evaluando en los distintos puntos, ¿sí? Probabilidad de que x sea igual a 0, probabilidad de que x sea igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, ¿sí? Y vamos acá anotando los distintos valores. Perdón, acá este está bastante corrido, este sería para 0, este es para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 y para 6, ¿sí? Y acá la pregunta que me hace el práctico es si la distribución es simétrica. ¿Será simétrica o no? ¿Qué forma tiene la gráfica? ¿No? Si lo hacemos un poquito más vertical, sería más o menos así. ¿Qué tipo de comportamiento tiene? ¿Es decreciente? Muy bien, es decreciente, ¿sí? A medida que voy calculando las probabilidades puntuales alejadas de la media, va bajando la probabilidad, ¿sí? Y acá pregunta si es simétrica o asimétrica, ¿no? Por ahí, si dijese crece o decrece, podría ser. Pero acá dice, pregunta si es simétrica o no. ¿Esto es simétrico o no? Es ¿Qué más tipo de simétrica asimetría? hacia la derecha que no. Muy bien, asimetría positiva, asimetría hacia la derecha. Bien. Pero si hubiese sido una binomial, ¿sí? En el caso de, si hubiese sido una binomial y el P era 0,5, para el caso de la binomial sí es más o menos simétrica, ¿sí? Ustedes calculen para algún n con probabilidad 0,5, se van a dar cuenta que es más o menos simétrica, ¿sí? Pero bueno, en el caso de Poisson no. Un lambda de 0,5 es asimétrica a la derecha. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, los valores cercanos a la media, ¿sí? Van a ser más altos. A medida que me voy alejando de este valor de la media, la probabilidad cada vez va a ser más baja.
Entonces, y como es discreta, ¿sí? Desde cero en adelante, o sea que va a ir decayendo porque la media está muy cercana a cero, ¿sí? Tal vez si la media hubiese sido 3 o 4 capaz que hubiera habido cierta simetría, ¿sí? Ya vamos a ver las condiciones para hacer aproximaciones, ¿sí? Y creo que nada más para este punto. Bueno, vamos a hacer el 17 entonces. Una compañía que asegura casas contra incendios asume que las reclamaciones por indemnización se solicitan de acuerdo con una distribución de Poisson a razón de 2,25 por semana. Sea X el número de reclamaciones que aparecen en un periodo de 4 semanas, encuentre. Me pide que encuentre en el punto A la prueba de X menor o igual que 10, en el punto B la prueba de X mayor o igual que 7 y en el punto C la prueba de X mayor o igual que 7 y menor o igual que 11. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Acá ya tenemos la resolución, pero vamos a recordar un poquito lo que nos decía el profesor Cristian, donde me dice acá, ya sabemos que es una distribución de Poisson, y me da la razón que es de 2,25 por semana. Eso vendría a ser, los 2,25 por semana vendría a ser ¿qué? Mi mu, ¿no es cierto? Mi mu, pero en este caso me está pidiendo, hay otra cosa más, otro detalle más. Este es por semana, pero me dice que sea X el número de reclamaciones que aparecen en un periodo de 4 semanas. Entonces, ya este 2,25 por semana se me transforma en otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los 2,25 por las 4 semanas para que nos dé el lambda o el mu que debe usarse en este caso, ¿sí? Entonces, hacemos los 2,25 por 4 y me da 9. Ese va a ser nuestro lambda o mu que vamos a utilizar en este ejercicio, ¿sí? Acá ve, lambda 2,25 por 4. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la tabla y lo que vamos a hacer es ir a la tabla y buscar donde lambda es igual a 9 para valores que sean menores que 10, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos lambda 9, fíjense en acá, primero ubicamos el lambda 9 y me pide que sea menores o iguales que 10, o sea que vamos a sumar hasta 10, hasta el acumulado de 10, todo esto, desde 0 hasta 10, ¿sí? Todo esto. Hacemos toda la suma y eso nos va a dar los 0,7060, ¿sí? Ahora con el punto B me pide la prueba de X mayor o igual que 7. ¿Y qué hacemos? 1, ¿no es cierto? Total, menos el acumulado, ¿sí? Menos la prueba de X menor o igual que 6, ¿sí? Obviamente pues, iremos a la tabla y buscaremos, ¿no es cierto? El lambda igual a 9, pero buscaremos el 1, bueno, 1 menos la prueba de X menor o igual que 6. Me da todo esto que está acá. Si hacemos la suma desde acá hasta 6. ¿Sí? Entonces, toda esta suma me tiene que dar 0,2067 o da 68, ¿sí? La suma desde 0 hasta 6. Por diferencia me da la prueba de X mayor o igual que 7, que son los 0,7032, ¿sí? Bien. Y después en el punto C, la prueba de X mayor o igual que 7 y menor o igual que 11. Entonces, ¿qué hacemos? También vamos a la tabla cuando lambda es igual a 9 y sumamos cuando es 7, cuando es 8, cuando es 9,
cuándo es 10 y cuándo es 11, ¿sí? Desde 7 hasta 11. Y la suma de todo eso, acá tenemos el total, 0,6962. Eso es lo que le está pidiendo el punto 17. ¿No hay ninguna duda hasta Bien. acá? Profe, con tabla hacíamos esto, Macro. Con tabla Poisson, con tabla binomial, ¿sí? En cambio, la hiper, pregunto yo, ¿se hace con tabla o no? ¿Recuerdan o No, no? no, No, la hipersimétrica no. no, no. Ah, bien, gracias, profe. Bueno, sí, sí. Bien. Bueno. Recuerdo, bueno, el año pasado no les dejaron usar tabla, pero le ponían recortes, ¿no? O sea, no les dejaban usar toda la tabla, pero había un pedacito de la tabla que les dejaba, que estaba en el parcial impreso, ¿sí? Porque son muchísimas hojas, ¿sí? Sí. Eh, o sea que eso, de alguna manera era una ayuda porque más o menos estaba orientada a ver qué pedacito de la tabla necesitaba, ¿sí? Bien, el ejercicio 18 es bastante cortito, me pide dos cosas, que calcule el valor esperado, que sería el mu o esperanza, que ya lo tenemos, ya el propio enunciado me lo dice, ¿sí? ¿Cuál es ese lambda? Y también me pide la desviación estándar, ¿sí? Entonces, esto va a ser cortito. Sabemos que esto por características de esta distribución, justamente el valor de lambda es mu o la esperanza, ¿sí? Ya me lo dan. Acá si bien me daban el mu para una semana y el ejercicio me pedía para 4 semanas, simplemente multiplicado. Bien, esta cuestión, tengan cuidado cuál es esa razón o ese mu que le dan, porque siempre va a estar asociado a una unidad temporal, ¿sí? Entonces, en este caso me daban el mu para una semana o el lambda para una semana y el ejercicio me preguntaba qué pasa en 4 semanas, ¿sí? Y también, otra particularidad que no habíamos mencionado hasta acá es que la, esta distribución Poisson también, lambda es la varianza, ¿sí? También, o sea que lambda es tanto la esperanza como la varianza. Bien. Entonces, si la varianza es 9, entonces, ¿qué hago para sacar el desvío de x? Aplico raíz cuadrada de 9, 3. ¿Sí? Entonces, esta distribución es sencilla en ese sentido. Si es que le preguntan esperanza, varianza, es el mismo, es el lambda, nada más, ¿sí? Ahora, si le preguntan desvío, no se olviden sacar la raíz cuadrada, porque a veces se olvida, ponen varianza igual a lambda Sí. y capaz que le preguntaba desvío, ¿sí? Bueno, ese es súper cortito. No sé si hay alguna duda con esto. Tengan en cuenta lo que les acaba de decir Cristian, porque a veces le presentan, ¿sí? De otra manera y esas igualdades sí o sí la tienen que saber, ¿sí? Recuérdenla. Bien. Bueno, vamos entonces al 19, ¿no? En el Sí. ejercicio 17, puede pensar en algunas situaciones que harían irrazonable la hipótesis de Poisson. Para Poisson, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber independencia entre los sucesos. Entonces, por lo tanto, un ejemplo, ¿no es cierto? Una situación que haría irrazonable, será la irrazonable, la hipótesis de Poisson, sería cuando las casas se hallan una al lado de la otra y se prende una de ellas fuego, entonces todas se prenderían fuego. En ese caso, esa situación haría irrazonable, ¿no? La hipótesis de Poisson. Justamente acá dice, si un incendio se quemaran varias casas aledañas y dos o más estuviesen aseguradas en la compañía del seguro, no se cumpliría la hipótesis de que los eventos suceden uno a la vez, ¿sí? O sea, en Poisson no realizábamos pruebas, ¿se acuerdan? Sino que se trata de sucesos que ocurren en un intervalo de tiempo, ¿sí? Y tiene que haber independencia entre los sucesos, lo que acaba de poner acá Cristian, ¿ves? Bueno. Ese También sería súper el cortito. 19. Sí. Bien, vamos con el 20. Y, y con este terminamos el práctico, ¿sí? Dice, el Parece que fabricante dimos, de las perdón, unidades... parece que dimos toda la clase pasada, ¿eh?
Sí, Sí, ¿no? Nos adelantó bastante, pero bueno, a ver. sí. Igual, chicos, si quieren preguntar alguna cuestión, sí, podemos aprovechar. El fabricante de las unidades de disco usadas en una de las conocidas marcas de microcomputadoras espera que el 2% de las unidades de disco no funcionen bien durante el periodo de garantía de las microcomputadoras. Y acá me pregunta, inciso A, en una muestra de 10 unidades de disco, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna funcione mal durante el periodo de garantía? Dos, exactamente una funcione mal durante el periodo de garantía. Y tres, al menos dos funcionen mal durante el periodo de garantía. Y en el B me vuelve a solicitar que calcule dichas probabilidades, pero ahora usando la distribución de Poisson como una aproximación de la binomial y compare brevemente los resultados. ¿Sí? Fíjense acá, en este ejercicio, este 2% quiere decir que, fíjense que me dice que funciona o no funciona. El disco funciona o no funciona, ¿no? Hay una dicotomía ahí. Entonces esto puede estar asociado a un valor P, ¿sí? A una proporción. El 2% de las unidades de disco de esta microcomputadora no funciona. ¿Sí? También me da un tamaño de la muestra, ¿no? Acá me dan un N y acá me dan un P. ¿Sí? Entonces todo me hace sospechar que de qué tipo de distribución se trata. Binomial, dice Silvia, muy bien, ¿sí? Recuerden que para la binomial yo necesito tener por información NP, para hiper, N y la partición de la población, para geométrica solamente P y para Poisson solamente lambda, ¿no? En este caso me dan un N, me dan una proporción. Fíjense que para que fuese hipergeométrica debería haber una característica que permitiese partir la población en dos, y no tengo información asociada a ese evento, ¿sí? Podría ser geométrica, digamos, viendo esto me dan un P. ¿Podría ser geométrica o no? ¿Qué veíamos con la geométrica? ¿Qué nos preguntaban usualmente con la geométrica? La geométrica, recuerden que era fracaso, fracaso, fracaso hasta el primer éxito, ¿sí? Acá no me están preguntando cuál es la probabilidad de encontrar el primer no defectuoso después de tantas revisiones, ¿sí? Bien. Entonces, para el punto A, por la información que me dan, evidentemente se trata de una distribución binomial. Sí me puede hacer sospechar cuando habla de un periodo de garantía, algo que pasa durante un periodo de que pudiera ser Poisson, ¿sí? Pero bueno, con la información que tenemos, vamos a trabajar con binomial. Entonces, tenemos una muestra de tamaño 10 y me pide cuál es la probabilidad de que ninguna funcione mal durante el periodo de garantía. Me está diciendo x igual a 0, o sea que de los discos, 0 discos funcionen mal, ¿sí? Eso sería ninguna funcione mal durante el periodo de garantía, ¿sí? Podemos hacer el cálculo con los números combinatorios, recuerden 10 tomados de A0 por P, que en este caso, bueno, lo podemos reemplazar. ¿A cuánto era elevado P? A 0, ¿sí? Y el fracaso, o sea, Q es 10 menos 0, o sea, en este caso 10. Puedo hacer este cálculo
o puedo ir a tabla, ¿sí? Vamos a tabla, la tabla de la binomial, y vamos a encontrar acá nuestro P. Y vamos a bajar hasta una muestra de tamaño 10. Ah, bien, acá está. Y me pide cuál es la probabilidad de encontrar cero, ¿sí? Cero, cero. Bien, que sería este valor. Ya sea que lo resuelvan por un número combinatorio o vayan a la tabla, volvemos a repetir, ubicamos el valor de P, luego ubicamos el tamaño de la muestra que tenemos acá como primera columna, ¿sí? Acá tenemos 10, y luego ubicamos el valor puntual. Acá me pide x igual a 0, sería 81,71. Dice exactamente, o sea que me está pidiendo probabilidad puntual, exactamente una funcione mal, o sea, x igual a 1. También, ya voy a tabla y ya lo tengo a continuación. X igual a 1 es 0,1667. Bien. Y si no tengo la tabla o capaz que no se logró imprimir, no sé, por algún motivo, ustedes no dependen de la tabla, pueden hacer el cálculo, ¿sí? Sin problemas. Bien. Podríamos calcular 10 tomados de a 1 por 0,02 por 0,98 a la novena. Y la última pregunta dice, al menos dos funcionen mal durante el periodo de garantía. Dice al menos dos. O sea que funcionen dos mal, tres mal, cuatro mal, etcétera. ¿Sí? Bueno, acá me conviene reescribir esta probabilidad como uno menos la probabilidad de que x sea estrictamente menor que 2. Entonces, como estamos en una variable discreta, será justamente la suma de los dos anteriores, x igual a 0 y x igual a 1. 1 menos la suma de las probabilidades anteriores. Entonces, si sumo 0,8171 más 0,1667, me va a dar 0,9838. Y acá necesito calcular la probabilidad de 1 menos eso, y entonces la probabilidad de que al menos dos funcionen mal durante el periodo de garantía es bastante baja, ¿sí? Es 0,0162. Bien. ¿Alguna duda con este inciso A? Bien, entonces, como está enunciado el planteo, tengo P y a la vez tengo el tamaño de la muestra, entonces va a ser por binomial, ¿sí? Sí puede hacerme sospechar ese periodo, perdón, ese periodo de garantía, como podría ser Poisson, porque Poisson está asociado a procesos de ocurrencia en el tiempo, ¿bien? Pero no nos dan una razón o un mu, ¿sí? Ese lambda que es mu, pues es esperanza, ¿sí? Entonces, no podría usar Poisson. Bien. Continuando en el inciso B, me pide que vuelva a hacer este cálculo de probabilidades, pero ahora use Poisson como una aproximación, ¿sí? Como una aproximación. Cuando ustedes tienen esto, cuando les piden que calculen como una aproximación, quiere decir, este no es el modelo más adecuado para esta circunstancia, pero podés usarlo para acercarte, ¿sí? Por eso es que pide aproximación con Poisson. O sea, el modelo correcto es binomial, pero voy a usar Poisson para acercarme, ¿sí? Puede ser una buena aproximación o una mala aproximación, lo tendremos que ver, ¿sí? Aquí yo no tengo un mu o un lambda, ¿sí? En el planteo me daban una probabilidad de que no funcione un disco de 0,02 y en una muestra de tamaño 10. Pero la esperanza de una distribución binomial, ¿sí? La esperanza en la binomial es la multiplicación de P y N. Por lo tanto, yo puedo construir mi lambda, ¿sí?
con la esperanza de la binomial, que acá tenemos la cuenta. O sea que puedo trabajar con un lambda de 0,2. Y entonces, podemos volver a usar la tabla. Vamos a calcular para un lambda de 0,2. Bien, acá tenemos nuestro lambda 0,2 y nos pide x igual a 0, es decir, la primera distribución, perdón, en la primera probabilidad, ¿sí? Que sería esta. En el primer inciso nos decía que ninguna funcione mal, ¿sí? Durante el periodo de garantía. En el 2, que una funcione mal. Bueno, es el valor que está a continuación, ¿sí? Una. Sería 0,1637. Y acá, en el caso de que al menos dos o más funcionen mal en el periodo de garantía, bueno, volvemos a hacer lo mismo por complemento, uno menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 2, o sea, la suma de estos dos, de 0 y 1. Entonces me va a quedar 0,8187 más 0,1637 me da este 0,9825. Y como estoy calculando el complemento, sería uno menos este valor y me da 0,0175. Bien, ¿qué piensan de esta aproximación que hicimos? Acá voy a copiarles al lado los valores que habíamos obtenido para la binomial, que sería el modelo adecuado. Lo voy a copiar para la binomial. Son Creo que parecidos, a profe. 71 al revés. Ven acá, 71. Para el caso 2 tenemos 16,67. En el último teníamos 0,0162. Bien, ¿qué piensan? Acá tenemos las probabilidades para Poisson y las probabilidades para binomial. Y son muy parecidas, profe. Son cercanas, ¿no? Es una buena aproximación. Sí, es una buena aproximación. Acá al final tenemos una síntesis, ¿sí? De bajo qué condiciones, cuando esta parte que dice condiciones prácticas es bajo qué condiciones sería bueno una aproximación de un modelo con otro, ¿sí? Miren, tienen acá una comparación del modelo exacto, que es decir, el que corresponde al problema, y luego tienen acá uno que dice aproximado, ¿sí? Fíjense que en Poisson, como condición para una buena aproximación, me pide que acá está con la letra pi, que en algunos libros aparece pi, nosotros estamos usando p, no hay ningún problema, es lo mismo, está haciendo referencia a la proporción, ¿sí? Pide que sea menor a 0,05 y n sea mayor o igual que 20, ¿sí? Sin embargo, acá vemos, ¿sí? Que se cumple porque este producto es muy parecido, muy cercano a ese valor del parámetro para binomial, ¿sí? En este caso teníamos una muestra 10, pero una proporción para este ejercicio era 0,2, ¿sí? Pareciera que no es una buena aproximación según estas condiciones prácticas, pero comparando los resultados vemos que sí, ¿sí? Entonces por ahí, a veces bajo algunas condiciones sí son más estrictas que otras. Acá no tanto, ¿sí? Porque, con el valor de lambda es simétrico, positivo, ¿sí? Y con un
valor de P y N de la binomial también es simétrico positivo, porque fíjese que en las tablas daban más o menos mismos valores, ¿sí? Los mismos valores, ¿sí? Pero bueno, esas son condiciones prácticas para asegurar. En este caso, el comportamiento de ambas, ¿sí? Si lo hacemos gráficamente, son muy parecidas. Entonces, si bien a nivel práctico no se estaba cumpliendo tal vez esto de tener una n mayor que 20, pero sin embargo me sirve como aproximación, ¿sí? Me sirve como aproximación. Cuando se cumple la condición práctica, el valor es casi el mismo. Acá es cercano, ¿sí? Acá es cercano. Cuando esas condiciones prácticas se cumplen, el valor es casi el mismo. Bien, ¿alguna duda con esto? Y si no, ya vamos con la Una cuestión, Cristian, Sí, bien ahí cuando vos dijiste que en el caso de que n tiene que ser en este caso mayor que 20, mayor o igual que 20, y p tiene que ser menor o igual que 0,05, o sea, puede o no darse esas condiciones, pero lo que sí o sí tiene que darse para poder aplicar digamos, esta aproximación es que n tiene que ser menor o igual que X, perdón, X tiene que ser menor o igual que N. Y en estos casos, por ejemplo, en X, el X vos teníamos ¿qué? Teníamos cero, sí, teníamos uno y teníamos 2. Entonces esos X son menores o iguales que 10, ¿sí? Y ahí sí se estaría dando para poder aproximar. Esa condición sí o sí tiene que darse. Que estos X que estamos mencionando acá, X igual a 0, 1 y 2, tiene que ser menor o igual que n pequeña, que es la muestra, que es 10, ¿sí? Y si se da ahí, ¿ve? Nada más que en la otra situación puede o no darse, ¿no? claro. Que Fíjense, debe chicos, que ser ustedes no mayor. pueden superar a 10 en Eso binomial porque el 10 es el tope. ¿Mm? el En tope. cambio, Poisson es infinito. Claro. Bien. Eso como para que tengan de ayuda, pero la tabla que le hiciste ver al último está re bien porque eso coincide con con el segundo, con la segunda tablita, creo que, a ver, perdón, bájalo un Sí, sí, poquito sí, para sí. que, con Perdón, esta que está. No, no es tabla, sino con la última página de las aproximaciones, bien, bien, Cristian. bien, bien. ¿Ves? Perfecto. Es esta. ¿Ves? Sí. Esta n mayor o igual que 20, como decía el profe, puede darse, o puede cumplirse o no, ¿sí? Y esa es la condición para ver si nos va a dar una buena aproximación o no. Esto puede darse o no, pero sí o sí lo que tiene que darse es que x sea menor o igual que n, ¿sí? Esto puede darse o no. Sí, en el caso de pi también, que sea menor o igual que 0,05. ¿Sí? Bueno, esta tengan en cuenta. Estas son las aproximaciones, tienen que tener en cuenta esta porque por ahí le pueden pedir alguna de ellas, ¿sí? Bueno, eh, vamos al punto C. Bien. Eh, ¿Qué es lo que dice el SECH? A ver. En una muestra de 50 unidades de disco, ¿cuál es la probabilidad aproximada que y ninguna funcione mal durante el periodo de garantía, doble I exactamente una funcione mal durante el periodo de garantía y triple I al menos dos funcionen mal durante el periodo de garantía? Bueno, a ver qué cambia acá con respecto al punto A. La muestra, ahora es más grande. Claro, la muestra cambia a 50 unidades, ya mi N cambia a 50 unidades. Antes teníamos 10 unidades. Entonces, a ver, y aparte, el profe Cristian me señalizando ahí, dice, ¿cuál es la probabilidad aproximada? ¿Y qué querrá significar eso? A ver, ¿qué podremos aplicar allí en esta situación? La En hipergeométrica. la hipergeométrica. Perfecto. y, ¿hiper o Poisson? Hipergeométrica, perdón, yo ya pensé que había hecho Poisson. No, no es perfecto. Ya Hiper, recuerden que pensaba tienen que tener pensando en otro. Sí. Sí, a partir en ver, dos aproximado. características una población, Claro, ¿sí? y no estamos partiendo en dos ahí, perdón. ¿Qué será? Capaz que quisiste decir Poisson. Y yo, bueno, a ver.
Poisson sería. Poisson. Chicos, ¿saben que van a tener que volver a rever todas las características, ¿sí? De cada una de ellas, porque, de las distribuciones, porque la verdad que eso les va a servir, ¿sí? Un montón a ustedes, ¿sí? ¿O no? ¿Mm? Bueno, en este caso es Poisson, ¿sí? Entonces, aquí fíjense, en acá Landan es igual a n por p, ahí cambiamos ya, tenemos 50, cambia nuestro p por 0,02, ¿sí? El p sigue siendo 0,02, el q sigue, bueno, es 0,98, nada más que lo único que cambiaría acá mi valor de n, y en este caso cambia mi Landan ya es de 1, ¿sí? Entonces, si me pone acá que ninguna funcione mal durante el periodo de garantía, ¿qué tendremos que hacer? Em, Vamos, ¿no es cierto? La prueba de x igual a 0, ya, pero con un lambda igual a 1. Tendremos que ir a nuestra tablita y fijarnos en el lambda cuando el lambda es igual a 1, ¿sí? Y es para 0, cuando x igual a 0 me da 0,3679, ¿sí? Y después, en el punto doble I, me dice exactamente una funcione mal durante el periodo de garantía. Entonces, también nuevamente a la tabla. Y en el caso de uno va a ser 0,3679. ¿Sí? Y al menos dos funcionen mal durante el periodo de garantía va a ser uno menos la prueba de X menor o igual que 1. Perdón, menor o igual que 2. Sí. Ambos son equivalentes, ¿sí? Ya sea así o Ambos son menor estricto que equivalentes. 2. Sí, 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 menor igual que 2. Entonces, perdón, menor igual que 1. Entonces, fíjense en acá, 1 menos 0,7358. ¿Por qué? Porque resulta de sumar estos valores que están acá. ¿Sí? Si sumamos estos dos, me da, o sea, cuando es 0 y cuando es 1, me da esto, ¿no? 0,7358. Y eso, hacemos la diferencia, 1 menos 0,7358 me da 0,2642. Bueno, y allí estaría el punto C. No sé si querés hacer un aporte más, Cristian, a lo mejor decir algo más con respecto al puntito C. Sí, por ahí cuando en las consignas le dice probabilidad aproximada, tengan presente que no le están pidiendo el modelo adecuado para la situación, sino que justamente con cuál se pueden aproximar. Y vuelvo a repetir lo que mencionaba la clase pasada, a ustedes les pueden pedir que sí o sí aproximen, sea bueno o sea malo, es decir, cumpla o no con las reglas prácticas. La aproximación va a ser un poco mala o se va a alejar mucho. Por ejemplo, acá vimos, está cercano, pero difiere. Si las condiciones prácticas se hubiesen cumplido, hubiesen sido casi el mismo, hubiesen variado, pero muy, muy poquito. ¿Sí? Muy poquito. Así cuidado cuando les pidan cuál es la probabilidad de modelo exacto para la situación. Si les piden probabilidad aproximada, es con cuál se van a aproximar, ¿sí? Según la condición y la información que tenemos. Pero si le dice calcule la aproximada, háganlo, se cumpla o no se cumpla con la regla práctica, y luego pueden poner un comentario, no se cumplen las condiciones prácticas, por eso esta aproximación no es buena, que a veces les preguntan, le piden calcular probabilidad, calcular la aproximada, y luego le preguntan, ¿fue buena la aproximación? Y ahí si les preguntan si fue buena o no la aproximación, ustedes pueden decir, fue buena porque las condiciones prácticas, no sé, de que n era mayor que 20 para proporción mayor que 0,05 se cumplió o no, ¿sí? Dado que las condiciones prácticas tal no se cumplen, la aproximación no es buena, ¿sí? Así que muy atento a lo que se pide. No porque no se cumpla la condición práctica, ustedes no van a hacer la aproximación práctica, perdón, no van a hacer la probabilidad aproximada, ¿sí? Bien, listo. Y en el punto D me pide qué suposiciones se requieren con el fin de emplear las dos distribuciones de probabilidad en este problema.
¿Qué suposiciones serán? En el caso, en los dos casos, lo que se requiere de suposición es que las pruebas sean independientes, ¿sí? Tanto para Poisson como la binomial. Independencia. Eso sería para el punto D. No sé si queremos agregar algo más. Creo que estamos, ¿no? No sé los chicos si tienen Bien. alguna duda, algo que haya quedado de la clase pasada, creo que quieran consultar. Yo, profe, había un momento donde habíamos comparado dos de los modelos y creo que era bimodial, que nos decía Binomial. para que podamos compararlo tenía que tener un 0,5% o algo así. Eso no lo había entendido muy bien. Ya le digo el punto, pero un ratito. Ah, bien. El 12, profe, el punto 12. Entonces, aproximar De la binomial a la utilizar hiper. con la binomio. Sí. Claro, lo que no había entendido bien era esa condición de si n es menor o igual al 5%. ¿Cómo calculaba el 5% ese, digamos? Claro, sería el 5% de la población, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer 0,05 por el tamaño Por de la población. 2500. En este caso, dice, bueno, recurre al problema 10, teníamos una población de 2.500 cuentas. 2500. Entonces, ahí te quedaría los 125, ¿no? Ujú, Cristian, 100, perdón, por ujú. 0,05 por 2500. Ay, a ver. Y acá, en la binomial, teníamos un n de 50, ¿sí? Me Perdón, pedía que, acá, Cristian, acá es sí, 125, no es bien, 225. bien, bien, bien. Acá, ahí te quedaría 125. Y a eso lo tenés que comparar con un n de cuánto es el n. Y acá en el problema me pedía n igual a 50. 50. O sea que sí va a ser buena la aproximación. Sí. O sea, lo que dice acá la regla práctica sería, si vos querés usar binomial cuando en realidad corresponde hipergeométrica, el tamaño de la muestra tiene que ser menor o igual al 5% de la población, ¿sí? Este 5% por la población. Este 5% viene de la regla práctica, ¿sí? O sea que 0,05 por el tamaño de la población. En este caso había una población de 2.500 cuentas, entonces esta aproximación va a ser buena siempre y cuando no muestres más de 125 cuentas. Y en el ejercicio 12 pedía muestrear una cantidad de 50 cuentas, entonces sí la puedes aplicar. Sí. ¿Sí? Y tu P va a ser la proporción de esa característica que cumple la mitad de tu población N1 sobre N, ¿sí? Porque justamente eso es lo que permite que sea binomial, porque vos tenés una población que tiene dos características. Ok. Acá tenemos cuentas fraudulentas, cuentas no fraudulentas. Entonces vos podés partir y vos podés armar tu proporción. ¿Cuál es tu proporción de pruebas perdón, de pruebas, no, de cuentas fraudulentas? Y si vos definís a N1 como tu éxito, N2 va a ser las que no son fraudulentas, ¿sí? Porque estás partiendo una población con dos características, ¿sí? Por eso es que tu P para ocupar binomial serían todas esas cuentas fraudulentas Claro. sobre N el total de cuentas. Entonces eso te da la proporción de cuentas fraudulentas. Y vos haces una auditoría de 50 cuentas, ¿sí? Bien, ¿se entendió acá la regla práctica? Bien, profe, muchas gracias. Sí, ahí entendí. No. Esa vendría a ser la primera de las aproximaciones cuando tenemos
Al final, ¿ha visto del trabajo práctico, Cristian? Sí, Sí, esa es la primera. ¿Ve? Es esta. ¿Ve? N menor o igual que el 5%. Esa es la condición práctica. Y en este caso se da, ¿sí? Porque N, en este caso, ¿cuánto es? Es 50 y, y lo otro me da 125, ¿sí? Se da, igual, para poder hacer la aproximación ahí, ¿sí? De la binomial por la hiper. Bien, estos dos ya están, ¿no? Justo estos dos, sí, este en el último y este en el ejercicio 12, estas dos aproximaciones. sí, Faltaría, ¿no es cierto? Capaz que ejemplos de estas dos últimas, pero de estos sí, dos primeros ya lo tienen, chicos, ¿sí? Este en el sí. 12 y este en el 20. Esto ya lo ¿Sí? vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Sí, faltarían esos dos, así que tengan en cuenta este en el 12 y este en el 20 para el tema de la Sí, aproximación. Por si les llegan en a el dar, ejercicio. ya tienen. Sí, bien. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Ay, perdón, en el chat, recién veo que hay mensajes. Ah, A ver. binomial, bueno. Bueno, entonces, a ver, eso podemos pausar la grabación. Bueno.